Bien, vamos con dos conceptos nuevos, lo que se denomina fracción propia y fracción impropia. Los conceptos son muy sencillos. Cuando tenemos un número racional, que lógicamente tiene que ser cociente de dos números enteros, si el numerador es menor que el denominador, se dice que es una fracción propia. Si por el contrario el numerador es mayor que el denominador, vamos a decir que es una fracción impropia. Conclusiones. Si el numerador es menor que el denominador, ese número va a ser menor que 1. Si el numerador es mayor que el denominador, vamos a decir que es mayor que 1. En el fondo, estas afirmaciones no son del todo ciertas. Repito, solamente esto es cierto si el numerador y el denominador son números positivos o si el numerador y el denominador son ambos negativos. Pero vamos a dejar fuera esos detalles. Si el numerador es menor que el denominador, decimos fracción propia. Si el numerador es mayor, decimos fracción impropia. Vamos con un ejemplo, repito, no puede ser más sencillo. Me encuentro la fracción 3/4, número racional. Numerador 3, denominador 4. Numerador menor que el denominador. Si yo efectuara esa operación 3 entre 4, evidentemente 0,75 menor que 1 se trata de una fracción propia, dado que el numerador es menor que el denominador. Pero evidentemente no tiene sentido hacer un vídeo para explicar esta tontería. ¿Dónde está la importancia? Mirad, hay un apartado que consiste en representar un número racional en la recta real. Y en algunos casos, si el número racional que me dan es una fracción impropia, tenemos que proceder de la siguiente forma. Yo voy a analizar la fracción que aparece en la lámina, 13/4. Evidentemente, el numerador es mayor que el denominador, se trata de una fracción impropia. Pero debemos saber expresarla como suma de un número entero más más una fracción, está mal copiado en la lámina, más una fracción propia. Repito, toda fracción impropia debemos saber expresarla como suma de un número entero más una fracción propia. ¿Cómo se lleva a cabo el procedimiento? Muy sencillo. Nos limitamos a efectuar dicho cociente. Fracción 13/4. Efectúo la división. 13 entre 4 a 3. Obtenemos de resto 1. Recordad, dividendo, divisor, cociente y resto. Una vez efectuada la división, procedemos de la siguiente forma. El cociente va a ser el número entero y el resto entre el divisor va a ser la denominada fracción propia, porque en este momento hemos transformado la fracción 13/4 como suma de un número entero, en este caso el 3, más una fracción propia, porque ahora ya el numerador es menor que el denominador. Vamos a decir que la propiedad matemática en la que nos basamos para llegar a esa expresión, aunque no es de este nivel, os lo voy a comentar. Todos conocemos lo que se llama la comprobación de la división. En todas las divisiones del mundo se tiene que cumplir. El dividendo es igual al divisor por el cociente más el resto, es decir, el dividendo, que es 13, va a ser igual al divisor por el cociente, 4 por 3, en este caso 12, más el resto, que es 1. Pues si a esta expresión matemática, conocida por todos, divido todos los términos entre el divisor, me queda dividendo entre divisor igual divido entre el divisor más divido entre el divisor. Y
nos quedaría al final esta expresión dividendo entre divisor va a ser igual expresiones que desaparecen, cociente más resto entre división. Si os fijáis, es la propiedad matemática que yo he utilizado. El resultado de esta fracción va a ser igual al cociente, que es 3, más el resto entre el divisor, 1 dividido entre 4. Resumen al contenido de este vídeo. La idea fundamental es fracción propia e impropia. Conceptos sencillos, pero importante. Vamos a ver un vídeo especial en el que vamos a ver cómo se pueden representar números reales en una recta. A los matemáticos les gusta que se haga de una forma determinada. Entre vosotros y yo me parece una gilipollez, pero le gusta a los matemáticos. Para poder entender ese procedimiento, debemos saber que si tenemos una fracción impropia, se puede expresar como la suma de un número entero más una fracción propia. A partir de esa expresión, va a resultar sencillo representar ese número racional en la llamada recta. Tema concluido.